Dice Juan Carlos Gallegos en Decadencia de construcción y revigorización de la fauna fantástica, caracterización del monstruo mitológico en la narrativa mexicana reciente, que los monstruos mitológicos, ese conjunto de seres que componen la zoología fantástica más antigua, entre los cuales se encuentran el dragón, la quimera, el grifo y bastantes criaturas más, fruto de la combinación de animales existentes, han poblado la literatura casi desde el principio. Tales monstruos no representan lo mismo en las obras de la antigüedad que en las actuales, ni se nos representa del mismo modo. Originalmente constituían una fauna temible, dotada de poderes sobrenaturales y ligada a la maravilla y lo divino. Sin embargo, en tiempos recientes ha menguado su figura y se les ha banalizado, impregnado de puerilidad, o bien relegado al olvido de emblemas militares y depositarios de la furia de los dioses, han pasado a las publicaciones infantiles en el mejor de los casos. ¿Qué tal? Muy buenos días. En mi habitación y letras en rojo estamos felices de iniciar este especial de nuestros monstruos con el libro Monstruos de Bolsillo del autor Juan Carlos Gallegos. Vamos a presentárselos. Juan Carlos Gallegos Rivera nació en 1983. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, egresado de la maestría en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, autor de La rubia despampanante y otras microhistorias, editado por Efictio 2014, y Monstruos de Bolsillo por La tinta del silencio en el 2018. Es antologador de ficción atómica de la editorial Palíndroma en el 2000. Textos suyos aparecen en 15 antologías de minificción, una de cuento, una de ensayo académico y una de haiku. También ha publicado ensayos sobre la minificción en la estética de lo mínimo, ensayos sobre microrelatos, UDG 2013, y en Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana, además del ensayo La música en el espacio exterior. Canciones más allá de la atmósfera 1961-2015, publicado en la revista virtual Replicante. Ha ganado 2 veces y ha obtenido 5 menciones en el concurso de minificción convocado cada mes por Alberto Chimal en www.lashistorias.com.mx. Fue conferencista magistral en la primera edición del Encuentro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en Zapotlán, con el tema Literatura Experimental de Arreola, que abordó la producción de minificción de este autor jalisciense. Y es justamente Juan Carlos Gallegos quien nos va a hablar el día de hoy de los monstruos y de sus monstruos. Gallegos y soy el autor de Monstruos de Bolsillo, que es este libro objeto publicado por la editorial La Tinta del Silencio, que tiene su base en la Ciudad de México, pero que distribuye igualmente en varios puntos del país y que también ha tenido presencia en el extranjero, por ejemplo en España. Es una editorial independiente que tiene varias colecciones de minificción, entre otros géneros, por ejemplo poesía o cuento. Pero bueno, Minitauro es una colección de libros objeto. Este es el número 11 de la misma. Como pueden ver, realmente es un libro de bolsillo, cabe perfectamente en cualquier bolsillo que uno tenga en la camisa o en el pantalón. Y pues bueno, todos los ejemplares vienen en su bolsita, también para
esté muy bien cuidado. Monstruos de Bolsillo es mi segunda publicación individual como autor de minificción, y bueno, es este libro objeto que puede extenderse a la manera de estas libretas que había antaño, ¿no? Libretas telefónicas. Entonces, bueno, ahí se podían apuntar números de amigos, de conocidos, familiares, pero ahora tiene textos. Pues bueno, en cada doblez se puede incluir una minificción, tanto por un lado como por el otro, y pues todos los ejemplares o todos los números que han ido saliendo, todas las obras que han ido saliendo en esta colección, tienen el mismo formato y también la misma extensión. Son 18 textos, 18 minificciones. Todos tienen una portadilla. En este caso pues son dos leones. Aquí se puede ver. Enseguida viene un epígrafe, que en mi caso, bueno, fue tomado de José Luis Zárate, de ese autor de Puebla. Dice: lo más terrible puede ser simplemente hermoso. José Luis Zárate. Precisamente porque pues la idea del libro son los monstruos de bolsillo, ¿no? Entonces hace alusión indirecta al tema. Cada uno de los textos es de máximo 50 palabras. No puede ser más porque pues ya sobrepasaría la extensión de cada doblez, y pues en ese caso ya no, pues ya no cabría, ¿no? Por eso son nada más máximo 50 palabras, lo cual en sí mismo pues ya es una cuestión a tomar en cuenta. Cada quien que ha publicado en esta colección pues es algo que ha tenido que tener en mente a la hora de crear los textos, ¿no? Hay algunos que son muy pequeños, por ejemplo este que está aquí, que nada más son 2 líneas y una palabra, bueno, 2 líneas de acuerdo a esta pequeña caja de texto, que en Word pues esta cantidad de texto quizá cabe en una sola línea, ¿no? Pero algunos otros son muy nutridos. Por ejemplo este otro que está acá, apenas si cabe, ¿no? Apenas si el espacio le es suficiente para poder estar ahí sin sobrepasar la extensión que se nos pedía. En algunos otros casos, para otros autores y otras autoras, pues ellos sí sobrepasaron esta extensión, sí sobrepasaron las 50 palabras y llegaron a ocupar 2 espacios para un solo texto. Pasó con algunas personas, pero no es como lo más común. Lo más común ha sido precisamente esto, de tener textos muy pequeñitos, muy breves, para que sean pues 18. Como es un libro objeto, pues cada una de estas pequeñas páginas pues son así nada más, ¿no? Son parte de esta extensión, de esta tira de papel que es el libro. Entonces pues sí, cada doblez es el equivalente a una página, ¿no? Que si fuera un libro formato normal, pues cada uno estaría en su propia página, o así debería quizá de ser, ¿no? Para no tener todos juntos. Y pues según un libro normal, el espacio en blanco se multiplicaría por el tamaño de la página grande, ¿no? Al final viene una pequeña semblanza mía. Entonces, bueno, esto es para todo el mundo que ha publicado en esta colección. Aquí trae algunos datos de quienes hemos sido autores en la misma. Y al final viene el equivalente a la página legal, ¿no? Vienen los datos de tiraje, el nombre de los editores, en qué año salió, que de hecho pues salió precisamente hace 3 años ya. Se pasa muy rápido el tiempo. En 2019, a finales de octubre del 2019 se estuvo presentando por primera vez aquí en Guadalajara, que de hecho hay un festival de literatura de terror. Bueno, no solo literatura, también otras expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, cine, artes plásticas y algunas más, que se llama Fóbica Fest, a cargo del escritor Rogelio Vega.
Ya en este año está en su quinta edición y pues ahí fue donde se presentó por primera vez Monstruos de Bolsillo, hace ya 3 años, que si mal no fallan las cuentas, habrá sido en la segunda edición del festival, ¿no? Aquí en la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, que es donde se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tenemos aquí Monstruos de Bolsillo. Quisiera hablar también un poco de la inspiración del mismo. Pues como el nombre lo dice todo, son el concepto del libro objeto, son criaturas que son monstruos y otros que no lo son, pero como si lo fueran. Porque sí hay algunos seres sobrenaturales, ¿no? Tal cual monstruos, pues, como los que conocemos, por ejemplo, vampiros, hombres lobo, seres de este tipo, ¿no? Criaturas sobrenaturales. Pero también hay algunos que no tienen esta categoría, que no tienen esta naturaleza, entonces son los que no son monstruos, pero como si lo fueran, ¿no? Pueden ser seres humanos que tienen un comportamiento monstruoso que, pues eso, ¿no? No comparten estos rasgos sobrenaturales de otras criaturas, pero sí reúnen el elemento monstruoso a partir de sus acciones, a partir de lo que pueden llevar a cabo. Y también ahí es un reflejo pues de lo terrible de la realidad humana, ¿no? Juan Carlos, ¿en qué te inspiraste para escribir Monstruos de Bolsillo? Entonces, bueno, la inspiración para crear estos textos pues es justamente ese tema, lo sobrenatural, las mismas criaturas, que es algo que siempre me ha llamado la atención a mí, ¿no? No solo es algo que se refleja en esta publicación, sino también en algunas otras, en algunos textos que ya he llevado a antologías, quizá en algunos que están en mi primer libro, que se titula La rubia despampanante, quizá en algunos otros libros, algunos otros textos por ahí que tengo inéditos también se refleja este tema. Para mí es algo muy característico quizá de los temas fantásticos, de la literatura fantástica o de la imaginación, todo este tipo de seres, ¿no? Los seres sobrenaturales, la literatura de horror, que es sobre todo lo que yo me inclino más, ¿no? No tanto, bueno, en los primeros tiempos que escribía no se me daba tanto el realismo, era algo que me costaba mucho trabajo, pues escribir, llevar a cabo sobre la página. Siempre que lo pretendía acababa creando algo ahí que incorporaba algún elemento de horror o de ciencia ficción o de lo fantástico de un modo o de otro. Entonces lo realista para mí siempre me ha costado algo de trabajo y pues bueno, sobre todo mis primeros textos fueron mucho de este tipo, mucho de este corte, incluir fantasía de algún tipo o de otro, eh, entendiendo la fantasía en su sentido extenso, ¿no? No en el sentido más estrecho que se ha venido a tomar en cuenta o a mencionar en los últimos tiempos, sobre todo quizá desde que aparecieron en el cine, sobre todo obras como esta adaptación del Señor de los Anillos, de Tolkien, que pues sí, claro que es literatura fantástica, pero de un tipo muy particular, ¿no? Que tiene dragones, elfos, magia, todo esto, ¿no? Todos estos elementos, que claro que es literatura fantástica, pero es un género que no incluye toda la fantasía. Hay otros tipos de literatura fantástica que nada tienen que ver con estos elementos y con este tipo de historias y que son historias muy buenas también estas otras. Por ejemplo, obviamente autores como Cortázar, autores como Jorge Luis Borges, como Juan José Arreola, como Juan Rulfo, ¿no? Todos ellos han aterrizado en el campo de la literatura fantástica. Rulfo, desde luego, con sus fantasmas, Arreola con tantos textos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Flash, que es una minificción de ciencia ficción, donde el absorbor fue un aparato creado para absorber la energía atómica de las explosiones nucleares, pero que lo usan los terroristas para atrapar a un expreso, ¿no? El expreso de Dover. Entonces, pues es terrorismo utilizar la tecnología creada para fines benéficos con un fin totalmente terrible, ¿no? Es el terrorismo ya. Entonces, bueno, Borges, pues, ¿quién no recuerda todos los laberintos, todos estos sueños, todos estos, los tigres que también son recurrentes, ¿no? Todo este tipo de elementos que él incorpora también son literatura fantástica. Cortázar,
por ejemplo, en la autopista del sur, que pues nos cuenta la historia de un embotellamiento terrible que dura, no sabemos exactamente cuánto tiempo, no recuerdo en este momento cuánto tiempo exactamente, pero sí es muy prolongado, que dura días y días, y pues bueno, uno sabe que eso no ocurra, ¿no? Sí hay embotellamientos muy terribles en las vialidades y hasta en las carreteras, pero no es que duren días enteros y que la gente pretenda vivir ahí, ¿no? O textos como Casa Tomada, que es este domicilio que va siendo invadido, no se nos dice por quién, y habitación por habitación se le va restando el espacio vital a sus habitantes, ¿no? A sus inquilinos oficiales, ¿no? Que ya de repente no cuentan con un dormitorio, no cuentan ya con la sala, se va reduciendo el espacio y no se nos dice quién está ahí. Entonces todo este tipo de literatura es literatura fantástica también, no necesariamente tiene que haber dragones, elfos, gnomos, enanos, hobbits, espadas, magias, hechiceros, todo esto, ¿no? También esa es literatura fantástica y dentro de todos estos géneros, pues bueno, ahí también podemos incluir como primos muy cercanos a el horror y la ciencia ficción, que es la literatura que más bueno, también disfruto leer el realismo, pero en lo que yo más me identifico es con todo este tipo de géneros, ¿no? Lo policial también, de hecho. Eh, por ahí tengo algo escrito dentro de lo inédito, pero bueno, ahorita estamos aquí para hablar de Monstruos de Bolsillo, que es un libro que viene bien precisamente leerlo en su cortita extensión en estos días de cerca del 31 de octubre, del 2 de noviembre. Pues bueno, entonces esa fue la base, digamos, para crear este texto, ¿no? Estos textos. El hecho de que me interesa mucho este tipo de literatura, el hecho de que me llama mucho la atención, pues todo lo que tiene que ver con el horror también, no nada más que yo me especialice en esto, les comento, también he hecho textos policiales, de ciencia ficción, de horror, incluso de realismo, ya se me da ahora el realismo en los últimos tiempos, ¿no? Quizá porque la realidad también es tan horrorosa o tan policial como ciertas textos, como ciertas historias de esos géneros, o porque también lo realista de repente llega a incluir ya ciertos visos de ciencia ficción, ciertas cosas que ocurren en nuestra realidad ya tienen ciertos elementos que alguien diría, pues es tal cual ciencia ficción, ¿no? Ya tal cual están pasando cosas que uno no pensaría que llegaran a ocurrir antes, más ahora con estas cuestiones de contingencia de virus, de pandemias, ¿no? Por ejemplo, estas filas para vacunar a la gente que aquí en la ciudad se dan en uno de los pocos lugares donde vacunan a las personas, pues en un auditorio donde en octubre son festividades, ¿no? En otros años octubre fue un lugar de fiestas, bueno, es una festividad que se da acá, las fiestas de octubre, pues el mes entero en otros años era un lugar de jolgorio, tener ahí cantantes, comida, juegos mecánicos, etcétera. Y hoy va uno ahí, son las largas filas para vacunarte contra un virus a nivel mundial, ¿no? Eso se siente muy distópico, muy de ciencia ficción. Pero pues bueno, eso ya son cuestiones de la realidad, ¿no? Quizás sea bueno entrar al libro, leer algunos textos y pues invitarlos a que lo compren. Está disponible con la editorial de La Tinta del Silencio, los pueden contactar vía internet, vía sus redes sociales o por medio de la página oficial que es latintadelsilencio.com. Pueden contactarlos por correo, que ahí lo encuentran ustedes en su página web, y encargar pues precisamente algunos ejemplares, ¿no? Pueden ahí darle lectura a esta pequeña obra. Justamente hemos sacado dos tirajes de 200 ejemplares cada uno, bueno, la primera edición y la primera reimpresión, y pues está en planes continuar, ¿no? Para que no se estanque ahí, está en planes continuar todavía con esto. Yo pretendo próximamente sacar un nuevo tiraje, ya la editorial y yo estamos en este proceso de llevarlo a cabo en momentos próximos, y pues en próximas semanas, quizá pasando fin de año, ya tenga yo también ejemplares para distribuir, ¿no? Pero bueno, entremos al libro en sí. Leo algunos textos, no todos porque son poquitos, entonces se puede leer rápidamente esta publicación. Advertencia: la mataron sus mejores amigos a pesar de haberlos abandonado. Apaciguaban su ansiedad prendidos de su boca. La destruyeron por dentro. Eran todos iguales.
esbeltos, llenos de nicotina y con filtro. Bueno, hay 3 por aquí que son la trilogía de Edgar Allan Poe. Entonces les leo Edgar. Bernice, Morella, Ligeia, Eleonora, Annabel, todas despertaron en él una mórbida atracción. Todas le rehuyeron pronto al darse cuenta de sus intenciones. Tenía un corazón delator. Bueno, este otro texto que es yo lo considero el corazón del libro, el monstruo más horrible de todos. Como era previsible, nadie llegó a salvarme. La soledad me devoró. Este que viene bien para estos días, este que está al final de la primera línea de textos. Piel humana. Por única vez en el año, el 31 de octubre, cuando las hermanitas están listas para pedir dulces, sus padres les quitan el disfraz. Bueno, también este otro, que quizá ya viene siendo el último para no exagerar en la lectura. No te preocupes si cuando pasas los perros ladran y aúllan, no lo hacen por ti, sino por la muerte que te sigue de cerca. O bueno, quizá un último ya para terminar, a propósito de estos tiempos virulentos todavía. Mutación, origen, creado en laboratorio, forma de contagio similar a la gripa. Síntomas, causa gangrena en un 99% de los casos a las pocas horas. Cuerpo cortado, literalmente. Entonces, pues bueno, estos son algunos textos que pueden ustedes encontrar en Monstruos de Bolsillo, el número 11 de la colección Mintauro, de la editorial La Tinta del Silencio. Como les comento, pueden contactar a la editorial directamente para hacerse de algunos ejemplares de Monstruos de Bolsillo, y esperemos que todo salga bien y más o menos a partir del próximo año, ya pasando a 2022, yo también contaré con algunos ejemplares para quien desee. Pues también podemos ponernos de acuerdo aquí en la ciudad de Guadalajara y entregarle su ejemplar de esta publicación. Bueno, pues muchas gracias a quienes prestaron el tiempo para escuchar estos minutos, para escucharme estos minutos hablar sobre Monstruos de Bolsillo. Los invito a adquirirlo, a visitar la página web de La Tinta del Silencio, a conocer sus otras publicaciones y a leer más libros de minificción para que conozcan este género breve pero muy intenso y muy comprimido, es muy bueno, tiene muchos elementos que explorar en pocas líneas, en menos de una página, ¿no? Muchas gracias, saludos a todos.